¿Qué sucede cuando rechazamos un hecho doloroso que marcó nuestra infancia o historia familiar? Hoy en Vulnerables, la consteladora familiar Marita Escalante nos explica por qué es tan importante transitar las emociones incómodas. Marita querida, te he invitado aquí a Vulnerables para hablar acerca de un tema que nos compete a todos y todas, lo que heredamos. Bueno, lo heredamos todo, absolutamente todo, no solamente los rasgos físicos, sino toda la historia de la familia, ¿no? Realmente se ha comprobado que nosotros no tenemos un destino individual, sino que estamos al servicio del destino colectivo, al servicio del destino de tu sistema familiar, de esa familia de la que vienes. Y generalmente nos enfocamos mucho en que heredamos, no sé, los duelos no resueltos, las tragedias, el dolor, pero también heredamos muchos dones, muchas capacidades, el nivel de conciencia. Entonces hay de todo, ¿no? Pero somos producto del pasado. Ahora nos enfocamos en los dolores o en las tristezas que heredamos porque de pronto uno no sabe qué hacer con ellas, ¿no? Y por eso entra en juego la palabra constelación, las palabras constelaciones familiares. Y creo que es a lo que uno recurre cuando no entiendes bien qué te pasa o no sabes de dónde viene aquello que te pasa, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en una constelación? Una constelación tiene un nombre como que te hace ver el lugar, no sé, las estrellas, ¿no? Pero en realidad fue una mala traducción de una palabra alemana, pero lo que quiere decir es, así como las estrellas en una constelación tienen un lugar exacto, cada uno de nosotros tiene el lugar exacto en la familia. Cuando nosotros perdemos ese lugar, cuando nosotros perdemos el lugar exacto que nos toca, comenzamos a tener problemas en nuestra vida, ¿no? Y no solamente nosotros podemos perder este lugar que nos toca, sino que a la vez nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y ancestros también lo pueden haber perdido. Por ejemplo, si yo soy la quinta hija de mi mamá y de mi papá, ¿qué hago ocupando el lugar del primer hijo, diciéndole a mis 4 hermanos cómo vivir su vida? Ahí pierdo mi lugar. En vez de ser la más pequeña, estoy tomando el lugar del mayor y diciéndole al resto cómo vivir. También puedo perder mi lugar si mamá fue huérfana. Desde muy temprana edad voy a sentir que yo soy como la mamá de mi mamá, ¿no? Entonces perdemos nuestra fuerza y entramos en muchos conflictos por no tener ese lugar exacto como las estrellitas en las constelaciones que forman, no sé, la constelación de Tauro, la constelación de Aries, etcétera, ¿no? ¿Y por qué pasa eso? O sea, tiene que haber algo en el sistema para que uno de alguna manera se sienta llamado a ser la hermana mayor. O sea, tiene que haber una suerte de desequilibrio, pienso yo, para que uno empiece a adoptar ciertas actitudes o no necesariamente. O sea, ¿por qué sucede No necesariamente, eso? todo es por amor. Todos nosotros, todos los seres humanos, de los 0 a los 5 años, o mejor dicho, desde la pancita hasta los 5 años, vivimos la vida como si fuéramos mini dioses, ¿no? Tenemos este pensamiento fantástico en donde si mamá y papá se separan, ha sido mi culpa, o si mamá está esperando a otro bebito y yo estoy muy celoso y no sé, el bebito tuvo complicaciones en su nacimiento, es que yo no lo quería. Y esa forma de ver la vida en donde todo gira alrededor mío hace que yo pueda percibir a través de mi ADN toda la historia familiar. Y como este niño pequeñito tiene toda esa fuerza, todo ese amor, le dice: bisabuelo, como tú lo perdiste todo, yo como tú tampoco lograré nada. Y ahí se dan estas fidelidades o promesas desde ese amor arcaico, desde ese amor de un niño pequeño de 0, 1, 2, 3, 4, 5 años. Y lo que hacemos en una constelación es que hoy, aquí, ahora, en el presente, adultos, poder liberar esas promesas de cuando éramos muy pequeñitos y mirar el pasado desde el amor adulto, ¿no?
Y el amor adulto es poder mirar al ancestro o al padre o al abuelo y decirle, veo tu dolor, veo tu historia, tú por ti y yo por mí. Ahora yo voy a vivir lo que me toca y en tu honor voy a aprovechar la vida. Porque ya se ha comprobado que ningún ancestro, ningún muerto necesita absolutamente nada de los vivos. Somos los vivos quienes nos unimos por ese amor arcaico a los destinos de los que ya no están. Entonces, tenemos nosotros que soltar esas promesas que hicimos muy pequeñitos. En todo nuestro ADN tenemos toda la historia familiar y vamos como a vibrar con todo lo no resuelto, ¿no? Hay una frase que dice, aquello que no resuelve una generación, la próxima la hereda. ¿Qué sucede cuando rechazamos a nuestros padres o a nuestros ancestros? ¿Qué pasa si uno viene de un lugar donde hay mucho dolor, si papá no te trató bien, mamá no te trató bien? ¿Qué pasa cuando no honramos el pasado? Por justas razones también, ¿no? A un nivel racional se entiende todo. ¿Qué pasa cuando hay ese no reconocer el pasado, cuando te aíslas, te vas, cuando no quieres aceptar lo que fue? El poder honrar a mamá y a papá, el poder reconocerlos, no tiene nada que ver con andar del brazo con ellos y decirles nos amamos, nos queremos y siempre vamos a estar juntos. No es eso, porque mamá y papá pueden ser personas también incompletas, personas también llenas de dolor. Nosotros en Constelaciones trabajamos con los hechos reales, nada más. No trabajamos con cómo debió de ser, cómo me hubiera gustado a mí que fuera, sino con la realidad. Un hombre, una mujer estuvieron juntos, tuvieron una relación sexual, hubo un salto cuántico y se generó algo nuevo. Ese nuevo somos nosotros, somos cada uno de los seres humanos del mundo. Todos los seres humanos del mundo, absolutamente todos, somos hijos. Algunos no serán padres, pero todos somos hijos. Y lo que tenemos que honrar y agradecer no son las personalidades de nuestros papás, no es que si ellos nos criaron bien, si estuvieron, si se fueron, sino ese hecho real. Si mamá y papá no hubieran tenido una relación sexual, yo no estaría acá. Y eso es lo que yo voy a honrar, lo que voy a agradecer. Y también es parte de lo misterioso, ¿no? De que lo único que este hombre imperfecto y esta mujer imperfecta tienen de maravilloso es que son nuestros padres. Nada más, porque tú no los escoges y ellos tampoco escogen ese hijo. Hay algo más grande, Dios, universo, energía, como tú quieras llamarlo, que elige a este hombre imperfecto con esta mujer imperfecta para darte juntos la vida. Y ya con el tiempo, cuando empiezas a vivir tu vida con las fuerzas del amor, con este pensamiento sistémico, puedes cada vez mirar tu historia, ir transformando el dolor en un propósito, ¿no? Pero lleva tiempo como cada proceso, ¿no? Si yo rechazo a mis padres de plano, me estoy rechazando a mí mismo. Soy 50% mamá, soy 50% papá. Entonces, si estoy peleado con ellos a muerte, estoy peleada conmigo. Siempre que algo no fluye en nuestra vida, o incluso si nos vamos al plano de las enfermedades, del dolor, o incluso del dinero, lo que fuese, tiene que ver con temas no resueltos del pasado. Siempre que nuestro presente no fluye como un río, ¿tiene que ver por temas estancados de nuestra historia? Desde la mirada de las constelaciones, sí, porque todo es energía y el cotidiano nos va a mostrar en conflictos, en problemas, en cosas que salen mal, una oportunidad para poder soltar el pasado. Como te dije al inicio, no tenemos destino individual, o sea, yo no decido nada. ¿Qué significa que no tengamos eso, que no tengamos un destino individual? Siempre me pregunta que el destino existe y yo siempre digo sí y no. ¿Okay? De los 0 a los 25, 30 años, el destino está escrito. Okay. ¿Por qué? Porque estamos al servicio de la familia, de todas las generaciones anteriores, y porque nuestro cerebro recién a los 30 años se termina de desarrollar en su totalidad y tenemos la capacidad de ser autónomos. ¿Qué es ser autónomo? Elijo romper con la tradición familiar y hacerlo diferente. Por ejemplo, una mujer que viene de una familia muy tradicional en donde
su madre no ha trabajado, sus abuelas no han trabajado y todas las mujeres de la familia no han trabajado y ella elige ser profesional y trabajar. ¿Qué va a ocurrir? Toda la familia va a estar enojada con ella. Toda la familia le va a pelear porque no está siguiendo el patrón de repetición, no está siguiendo lo que las mujeres tienen que hacer en esa familia. Entonces ahí viene ese poder tomar la autonomía, decirlo, mamá, papá, los amo, pero elijo hacerlo diferente. Y ahí necesito yo tener como mucha fuerza adulta para soportar el sentimiento de culpa que voy a sentir por hacerlo diferente. Pero esa autonomía, ese aguantar el sentimiento de culpa para hacerlo diferente, Esa incomodidad. es bastante fuerte, ¿no? La gran mayoría de personas lo siente un poco, lo aguanta un poco más y luego dice, no, regreso mejor, sigo igual. Entonces, hasta más o menos los 30 años el destino está escrito, pero a partir de los 30 en adelante, que ya tenemos esa fuerza de la autonomía, yo puedo ir cambiando mi historia y la historia familiar. Wow, es como una suerte de divorcio amigable con tus padres y tus ancestros. No sé, corrígeme si me equivoco, pero se trata también de mirar el pasado, de aceptarlo, de honrarlo, de agradecerlo, siempre que sea desde un lugar honesto, creo yo, ¿no? Y no autoimpuesto y no impuesto. Y de una manera saludable empezar a forjar tu propia vida, ¿no? Tu propio camino, con la incomodidad que eso despierte al inicio. Sí, lo que ocurre es que somos el primer grupo humano de la humanidad vivo que tiene la capacidad de transformar su realidad. ¿Y de dónde viene el sentimiento de culpa? Viene de nuestro cerebro reptiliano, de cuando vivíamos en tribus, cuando habían animales gigantescos y teníamos que estar cohesionados para sobrevivir, ¿no? Esas tribus pasan a ser hoy día las familias, pero todavía en nuestro cerebro más instintivo creemos que debemos seguir cohesionados, debemos repetir todo lo que ha ocurrido en el pasado, porque hacer algo nuevo es dejar la tribu y es peligroso. Y cuando uno, por ejemplo, mira atrás en su historia familiar, viene de un padre o de una madre donde ha habido, no sé, abuso, alcohol, mucho dolor, ¿cómo hace uno para aceptar eso y decir yo vengo desde ese lugar y honrarlo, ¿no? Porque creo que hay gente que nos puede escuchar y decir, caramba, yo vengo de un lugar muy dañado, muy doloroso, lo único que puedo hacer para sobrevivir es no mirar atrás y irme hacia otro lado. Eso está bien a un nivel sistémico, eso va a generar nuevos patrones de repetición. ¿Qué hacer en esos casos? Sí, si yo no quiero ver, si me quiero escapar, si quiero negar lo ocurrido, lo voy a repetir, ¿no? Porque cuando yo rechazo algo, hay la tendencia a repetirlo. Entonces, yo tendría que voltear a ver a mi infancia, ver el daño que mamá o papá me hicieron, o ver el daño que hizo el alcoholismo en la familia, o el abuso, o lo que fuera. Y lo primero, ver la realidad. Sí, esto pasó. Así me sucedió. Y si utilizas la herramienta de las constelaciones, despliegas la constelación y va a salir todo ese daño que se ha vivido, viene de un dolor. Y ya nuestra mirada no va a ser una mirada juzgadora o una mirada con venganza, sino va a ser una mirada compasiva porque nos vamos a dar cuenta cuánto dolor en mamá, cuánto dolor en papá no podían ser de otra manera. Ellos también fueron víctimas. Entonces ahí es donde se genera una transformación del pasado. Puedo darle un propósito y yo puedo elegir ser el último en esta cadena de dolor. Y algo que yo he notado, tengo muchísimos años haciendo este trabajo, es que las infancias duras, las infancias difíciles, generan seres humanos con mucha fuerza, seres humanos que están al servicio de la ayuda, ¿no? Siempre y cuando hayan podido integrar y trascender ese dolor, ¿no? Sí, totalmente. Si me permites, si te puedo preguntar, Marita, ¿qué te llevó a este camino de las constelaciones? ¿Qué te llevó a esta sabiduría de vida, a compartir lo que haces de la manera en cómo lo haces? ¿Cómo así? ¿Llegó a ti? ¿Tú las buscaste? No la busqué. Yo me casé en el 2002, en noviembre, y me comencé a sentir mal, o sea, sentir que no era yo como en marzo del 2003,
3, pero todo es destino, ¿no? Una de mis mejores amigas del cole me dijo, oye, yo estoy con una psicóloga maravillosa, ella hace ontoterapia, tiene que ver con una mirada hacia el alma y a mí todavía me había gustado eso. Y comencé a ir y me dijo que estaba pésima, de ahí me llevaron al psiquiatra, me medicó 4 meses y al 5.º mes que fui me dijo, no, mira, eres muy jovencita, no quiero que tomes medicación, te voy a dar flores de Bach. Me podía reír yo porque yo soy bien aterrizada, o sea, yo no creo con facilidad las cosas. Pero le tenía Leila, la doctora, comencé a tomar y en un mes me sané, o sea, me sentí 1000 veces mejor que la medicación. O sea, había mejorado, pero sentía mal. ¿Qué tenía yo? Tenía una tristeza terrible. Era como si tuviera una depresión tremenda, sin dejar de hacer mis cosas, pero todo el día quería llorar. Y en noviembre del 2005, un fin de semana que estaba sola, mi esposo trabajaba 20 días en Colombia, 10 días en Lima, mi mamá creo que había viajado, iba a estar sola. Fernando me dice, ¿qué vas a hacer este fin de semana? Y yo me quejé seguramente, ay, no tengo nada que hacer. Y me dio un folleto y me dijo, matricúlate. El folleto decía constelaciones familiares. Bueno, llegué, era un sábado y un domingo, llegué el sábado, comenzó este asunto, habían como 200 personas, eran 2 alemanas. Comenzó este asunto, se me pararon los pelos, dije, Dios mío, esto es una secta, acá todos están pagados. Uno lloraba por aquí, el otro se tiraba al piso por allá, porque eran las tradicionales, las anteriores, que eran como que con mucho más dramatismo, ¿no? Me tengo que ir, no aguanto esto, me voy. Entonces dije, bueno, en el break me voy. Y una chica salió a trabajar algo con su papá y esa chica me escogió. Entonces yo dije, se les cayó el numerito porque yo me voy a parar y no voy a sentir nada, todo esto es un engaño. Y sin embargo me paré, pasaron creo 3 segundos y yo lloraba con un dolor, miraba al papá y lo detestaba. Y según la chica, no me acuerdo muy bien porque lo que recuerdo más son las emociones, según la chica iba diciendo algo, yo me fui reincorporando, dejé de llorar, comencé a sentir amor por el papá, nos abrazamos, acabó esa constelación y me quedé impactada. Porque no era ya creer si no lo había experimentado, ¿no? Y el día domingo preguntaron otra vez quién quiere constelar, levanté la mano, me escogieron y le dije, bueno, yo me casé, pasaron 3 meses y ya son 3 años que lloro y no tengo motivos para llorar, mi vida es linda. Y una de las alemanas me dijo, bueno, es que eso no es tuyo, eso es de tu mamá o de tu papá y tú lo llevas por amor. Y me preguntó si a mamá o a papá se le había muerto alguien cuando había sido chico. Yo en ese momento le dije que no. Me dijo, no te preocupes, no necesitamos información. Puso una chica que me representaba a mí, la chica comenzó a llorar, yo comencé a llorar en la silla. Pusieron a un hombre que representaba a mi papá. El hombre estaba muy tranquilo, parado. Y la alemana me dijo, es tu mamá. A tu mamá se le tiene que haber muerto a alguien cuando era niña. Y me acordé y dije, ay, ¿verdad? Sí. Se le murió su papá cuando tenía 9 años. Entonces pusieron a una mujer, la mujer caminaba de un lado al otro desesperada. Pusieron a un hombre en el piso, que era mi abuelo, el papá de mi mamá. Esta mujer se tiró al piso, empezó a llorar. Mi representante dejó de llorar y yo dejé de llorar hasta el día de hoy, en 25 minutos. Y dije, ¿cuánta gente como yo debe haber por el mundo que no encuentra la forma de salir adelante, ¿no? Porque yo quería estar bien, ponía todo de mi parte, súper chancona con todo lo que tenía que hacer y no podía. Wow, o sea, lo que tú estabas haciendo, Marita, en buena cuenta era cargar la tristeza de tu madre. El duelo no resuelto de mi mamá. No resuelto, porque lo que cargamos entonces es lo no resuelto, porque cuando se pasa por un proceso en donde se expresa o se siente la emoción, entonces ya no se genera estos nudos, por así decirlos, energéticos. Mi mamá se le murió el papá a los 9, entonces para sobrevivir ella botó su dolor a la espalda, siguió su vida y mi mami tiene 5 hijos, yo soy la quinta. Y yo fui a la que me tocó ese pedacito del pastel. Yo le dije, mamá, yo te ayudaré a cargar tu dolor. Y estos conflictos, o sea, esto que llevamos por amor, tiene un conflicto programante. Yo lo debo haber programado entre la pancita y mis 5 años y tiene el conflicto desencadenante. Al casarme, yo por primera vez en mi vida me mudé a vivir sola, dejé a mi mamá,
cambié de vida, por decirlo de alguna manera, y eso desencadenó ya el dolor, pero ya como síntoma. En el momento en que yo miré a la representante de mi mamá, le dije, mamá, te devuelvo, tu dolor es tuyo y a ti te engrandece, nunca más lloré. Un poco la moraleja es también no solamente lo que heredamos, sino la importancia de sentir las emociones, ¿no? Y de expresarlas y de poder transitarlas. Es que todo lo que resistimos, todo lo que no queremos mirar, se repite en nuestra historia. Si no los transitamos nosotros, se va a repetir en nuestros descendientes, ¿no? Entonces, por más duro que alguna experiencia sea, hay que ver la realidad. Esa es la receta, ver la realidad y decir, sí, esto está ocurriendo. Okay. ¿No? Y no tenemos por qué cargarlo solos. Uno puede también compartirlo con alguien querido, a eso voy, que a veces nos asusta porque nos puede sobrepasar, pero no tienes por qué llevar el dolor sola o solo. La tarea del ser humano es vivir nuestro presente y lo que nos va ocurriendo a través de las emociones primarias. ¿Qué son las emociones primarias? Las emociones que corresponden al momento presente. Por ejemplo, si ahorita hay un temblor, un terremoto, nosotros que estamos acá vamos a sentir miedo, nos vamos a parar, vamos a gritar, yo también, ¿no? Imagínate que yo me pare y diga, tranquilos, no pasa nada, vamos a respirar y vamos a ver qué pase. O sea, eso no es una emoción primaria. Estoy tratando de ocultar ese miedo con, no sé, tranquilidad, soy una persona súper controlada. Y la emoción primaria es la exacta para el momento presente. Si hay un temblor o un terremoto, yo tengo que correr para salvar mi vida. Entonces corro, siento el miedo, eso me permite sobrevivir y después que pasó el temblor, mi cuerpo está totalmente relajado porque viví la emoción. Pero si yo comienzo a decir, no, tranquilos, ay, qué horror, cómo se desesperan, tranqui, no pasa nada, como los que están a veces narrando las noticias y tienen que decir tranquilos, tranquilos, y en verdad tienen un montón de miedo, ¿no? ¿Qué pasa? Mi cuerpo se queda con esa emoción no vivida, con un estrés tremendo, y puedo tener en la noche pesadillas, migrañas, una serie de síntomas hasta que yo pueda soltar esa emoción, que es más o menos el principio del trauma, ¿no? El trauma se queda alojado en el cuerpo porque no podemos vivir lo que hubiera querido vivir, ¿no? No sé, si aparece un león ahorita y yo lo que debería hacer es salir corriendo y no sé, me congelo del miedo y me quedo acá y vivo ese momento de congelamiento cuando debía haber corrido, eso se va a quedar como una impronta en mi cuerpo y me va a generar dolores, síntomas, etcétera, ¿no? Y nosotros como sociedad estamos acostumbrados a vivir el cotidiano con las emociones secundarias, ¿no? Micaela, las mujeres no lloran, viene el jefe de tu papá, no vayas a estar de... No me hagas escándalo. No me hagas escándalo, y no sé. Entonces, te pones esta emoción para, no sé, es claro, encajar en lo que dice la sociedad y no vives tus emociones primarias. Y esas emociones secundarias son las que nos enferman, son las que hace que no podamos transitar los momentos dolorosos de la vida, porque, ojo, a nadie les gusta. Marita, qué interesante es escucharte. Yo te agradezco un montón que hagas esto, ¿no? Por ti, siempre uno, bueno, por uno, pero por la vida, por quienes estamos aquí también, impartir estos conocimientos, saber que esto existe y que está disponible para quien lo necesite, ¿no? Eso es valiosísimo y me quedo también con la importancia de sentir las emociones, por más dolorosas que sean, no tenemos por qué hacerlo solas, ¿no? Sentirlas, no sí, por los que están atrás, por los que se fueron, por nosotras mismas y también por los que vendrán, ¿no? Reconciliar es abrazar tu pasado y decirle sí, así fue, y que no me gobierne, sino que a partir de ello yo elijo.